Buenas tardes, aquí nos encontramos una vez más, listos para tener nuestro estudio bíblico en el libro de Jonás, y estaremos esperando a que más personas se conecten para poder empezar y tener este tiempo de estudio bíblico juntos. Mientras tanto, como siempre, les animo a que no solamente le den me gusta, sino que también lo compartan para que podamos pues tener la oportunidad de llegar a más personas. Entonces déjenme darle aquí compartir y ya estuvo, ya lo compartimos. Ok, gracias a Dios tenemos la oportunidad de ser parte una vez más del estudio. Estamos estudiando el libro de Jonás. La semana pasada tratamos sobre una perspectiva del libro para poder ver hacia dónde nos dirigíamos. Saludos a todos los que están conectándose, hermanos aquí en Shreveport, vemos hermanos en Puebla, una vez más en Florida, obviamente, vemos de Córdoba también, hermanos, gracias a Dios porque están con nosotros. Bueno, realmente ahorita son hermanas, ¿verdad? Vemos más hermanas que hermanos, ¿verdad? Nuestra hermana Anita Sánchez allá en Córdoba también, gracias a Dios por estar preparándose. Entonces, no solamente vean el video, no solamente estén con nosotros, tengan sus Biblias abiertas, sus libretas también. Y aun cuando no hay mucha oportunidad para detenerme y quizá contestar alguna pregunta, a veces las contesto si es que me las hacen. Pero pueden posteriormente mandarme un mensaje, ¿verdad? Con alguna pregunta que puedan tener acerca de la lección del día de hoy. Y creo que este está muy levantado, déjenme bajar un poquito la cámara. Ahí está, ok, entonces tenemos Jonás. Saludos a Susi, ¿verdad? También allá en Córdoba. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de empezar ya el libro de Jonás. Prácticamente lo que vamos a estar haciendo es ver Jonás en 4 miércoles. Es decir, estaremos viendo un capítulo por semana. Obviamente hay mucho contenido en cada capítulo, pero lo que quiero es que tengamos una perspectiva de cada capítulo, ver algunas ideas generales y obviamente tener una lección. Recuerden que estaremos trabajando sobre el bosquejo, corriendo a la manera de Dios, en donde estaremos considerando que pues prácticamente cómo Dios nos enseña y nos dirige y nos lleva a caminar con Él, caminar en Él también. Y pues bueno, vamos a aprender el día de hoy cómo Jonás corre de Dios, ¿verdad? Jonás va a correr de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a empezar nuestro tiempo de estudio bíblico. Señor, queremos darte gracias porque tú nos permites en esta tarde ser parte de este estudio. Queremos rogarte que tú dirijas lo que hemos de hacer el día de hoy. Sosténnos mientras seguimos esperando en ti, Señor, y este tiempo en donde hay muchos ajustes. Danos la fuerza, danos la gracia para seguir adelante y en este momento la oportunidad de aprender de tu palabra también. Te damos gracias por tu amor, tu bondad, Señor, tu provisión también. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces tenemos ya nuestras Biblias abiertas en Jonás capítulo 1. Dejen conecto mi teléfono, que se me olvidó conectarlo, para que no se vaya a apagar. Ok, también de Monterrey tenemos personas. Gracias a Dios. Ok, Jonás corre de Dios. Ok, ya hemos mencionado, la semana pasada les mencioné que el libro de Jonás es el único libro que no tiene que ver precisamente con el mensaje que el profeta tenía que dar. Si ustedes se dan cuenta, los demás libros proféticos encontramos realmente que de lo que trata el libro es de estos mensajes que estos hombres de Dios daban, y prácticamente la esencia de los libros tenía que ver con ese contenido, con el enfoque con el cual ellos estaban predicando. Pero el libro de Jonás, lo interesantemente es que realmente no tiene que ver tanto con el mensaje, sino con lo que le pasa al mensajero. Y como decía un comentarista, y lo mencionaba la semana pasada, pues realmente es el mensaje del libro. El mensaje del libro es qué es lo que le pasa al mensajero. Y bueno, ¿de qué trata el libro? Obviamente yo creo que varios de ustedes tuvieron la curiosidad después de la semana pasada de este panorama que hicimos del libro, de leerlo. Seguramente tomaron tiempo para hacerlo. ¿De qué trata el libro? Bueno, no simplemente trata de un gran pez. Y si ustedes se darán cuenta, ese pez solamente se menciona 4 veces en el libro. No trata de una gran ciudad, la cual se menciona 9 veces en el libro. Ni siquiera se trata del profeta desobediente. El nombre de Jonás se menciona 18 veces en el libro. Realmente la historia trata de Dios, ¿ok? El nombre de Dios, ¿verdad? Ya sea Jehová o el título Dios, aparece 36 veces en el libro.
entonces prácticamente es una historia sobre Dios. Si tú quitas a Dios de la historia a final de cuentas ya no tiene ningún sentido y por lo tanto tampoco ningún significado. Entonces el libro es sobre Dios, es sobre la voluntad de Dios, es cómo responder a la voluntad de Dios y también definitivamente trata del amor de Dios y trata de cómo compartir a otros, ¿verdad? Cómo compartir a otros la palabra del Señor. Entonces lo primero que vamos a ver es la comisión de Jonás. Versículos 1 y 2, estamos en el capítulo 1 de Jonás. Versículo 1 y 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha sufrido su maldad delante de mí. ¿Ok? ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, una comisión que primero que nada es clara. Hay que entender que Dios jamás nos da mandatos oscuros, ocultos, ¿verdad? En los cuales solamente los cristianos de un cierto nivel pueden entender. Hermanos, quiero que entendamos que siempre la voluntad de Dios es clara. El que nosotros no queramos hacerla o queramos llevar a cabo la voluntad de Dios a nuestra manera, y con ello muchas veces, hermanos, que no entendemos la voluntad de Dios. La realidad es que la voluntad de Dios es tan clara y nos ha dejado su voluntad de una forma escrita para que ninguno de nosotros se tome o se adjudique el derecho de cambiar o distorsionar lo que es la palabra del Señor. Los mandatos son claros, ¿verdad? Sus mandatos han sido dejados claros en la Escritura. No tenemos que inventar qué es lo que dice Dios. Lo único que tenemos que hacer es ir a la palabra del Señor y ver en ella, obviamente con la guía y la dirección de su Santo Espíritu, las maravillas y la dirección que Dios tiene para nosotros. Pero realmente no hay misterios en cuanto a la voluntad de Dios. Obviamente hablo de la voluntad decretada del Señor, ¿verdad? Hablamos de esto que Dios nos dice: Daniel, tú tienes que vivir de esta forma, tú tienes que comportarte de esta manera. La voluntad de Dios es clara. Y cuando hablamos de la esencia del libro de Jonás, sabemos que la esencia del libro de Jonás tiene que ver con un mandato de ir y compartir el mensaje de Dios a los perdidos. Y si pudiéramos ver ese resumen, realmente de eso trata. Un mandato claro de Dios a ir y compartir un mensaje a los perdidos. Estaremos viendo un poco el mensaje más adelante, pero eso es claro. De la misma manera, el mandato que el Señor Jesús nos ha dado a nosotros, todos los que somos sus seguidores, es clarísimo. Dios nos manda que nosotros, como sus discípulos, como sus seguidores, debemos no solamente vivir como discípulos, sino también tenemos que hacer discípulos a otros, obviamente, compartiendo el Evangelio, hablando la palabra del Señor a otras personas, viéndoles venir a Cristo. Y luego el Señor Jesucristo dice: y enséñenles las cosas que yo también les he enseñado. Eso no requiere misterio, no requiere un llamado especial de, es que hermano, a lo mejor yo no he recibido el llamado. ¿Sabe qué? Esto es claro, la voluntad de Dios es clara respecto a esto. Todo cristiano es un discípulo de Cristo, y como discípulo de Cristo hemos sido llamados a ser discípulos. Obviamente es una obra soberana del Señor en los corazones de las personas, pero nosotros somos el instrumento que lleva el mensaje, somos el instrumento que Dios decide usar para ir y hablar a otros y ver personas venir a sus pies por su gracia, por su espíritu, ¿verdad? Pero esa es nuestra labor y eso es claro, no requiere un tipo de interpretación. Es un mandato claro. Ahora, no solamente la comisión de Dios es claro, ¿ok? Es clara. La comisión de Dios a Jonás es soberana, ¿ok? Si ustedes piensan un poco, a Isaías Dios le dio una visión. Cuando vemos, por ejemplo, Jeremías, vemos que Dios se dirigió a Jeremías como un padre a un hijo. ¿Saben qué? A Jonás simplemente se le manda: ve, haz esto. ¿Y saben qué? Tenemos que recordar que los mandatos de Dios no son consejos, no son recomendaciones, no son invitaciones. Los mandatos de Dios son mandatos, ¿verdad? Tienen ese peso de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, porque Dios es nuestro Dios, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro dueño y Él tiene derecho de mandarnos. Entonces, cuando vemos en la Biblia, usted no piense que Dios le está aconsejando vivir de cierta forma, aunque a veces parece que es la forma en que Dios nos habla. Dios nos aconseja aquí, no, Dios no nos aconseja, Dios nos manda siempre a responder en Él. Entonces, la comisión de Dios a Jonás es clara, es una comisión soberana, un mandato, claro, Dios dice ve, pero también es un mandato justo, porque el mensaje que iba a dar, ¿verdad? Prácticamente era un mensaje de juicio, y es un mensaje justo porque Dios es juez justo, enseña la Escritura.
Y como Dios justo, Dios actúa de manera justa, de manera recta. Y aun cuando el mensaje que Jonás llevaba era un mensaje de condenación, prácticamente era una sentencia, ¿verdad? Dios es Dios justo. Ahora, lo que llama la atención, y usted puede pensar y decir, bueno, pero ¿acaso no Dios solamente se relacionaba con su pueblo? ¿Ok? Dios se dirigía a su pueblo, y porque era su pueblo, y las demás naciones no tenían nada que ver. Le va a sorprender a usted cuántas veces usted puede ir a los libros proféticos y poder ver ahí que cuando Dios se dirige y habla, no solamente habla muchas veces a su pueblo directamente, a Israel, pero en ocasiones Dios se dirige a otras naciones. Yo he estado leyendo en estos últimos días el libro de Jeremías, y al final del libro de Jeremías hay un grupo, ¿verdad?, de prácticamente sentencias que Dios da a diferentes naciones. Y yo estaba pensando precisamente esto que estoy diciendo, que acaso no solamente Dios tenía que tratar con Israel. No, Dios es Dios de todo el universo, y Él tiene derecho. Cuando se dirigía a Babilonia le decía, voy a castigarte. Se dirigía a Edom, se dirigía a Moab y a cada una de estas naciones, porque Dios es Dios y es juez de todas las cosas. Entonces la comisión, sencillo, ¿verdad? De forma clara, soberana, justa. Ahora, ¿cuál es la reacción de Jonás? El versículo 3 inmediatamente nos dice, y Jonás se levantó para, y fíjense lo que la escritura dice, literalmente, huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Noten que no dice, se levantó para no cumplir la comisión. O sea, la intención de Jonás era no solamente no hacer lo que Dios le estaba diciendo, dice que él intentó huir, y digo intentó porque nadie puede huir de Dios, ¿verdad? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, escuche, lejos de la presencia de Jehová. Algo que me llama la atención de este versículo es todos los verbos que hablan de una acción deliberada de Jonás, ¿ok? Noten que Jonás no dijo, Señor, pues yo iba a ir a Nínive, pero fíjate que me encontré que compré el boleto equivocado y me subí al camión equivocado, ¿verdad? Ya cuando me di cuenta, Dios, yo ya iba del otro lado. No, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los verbos, ¿verdad?, tiene esta connotación de rebelión, tiene esta connotación, de estar haciendo las cosas de forma deliberada. Se levantó, descendió, halló, pagó, entró. O sea, todos los verbos implican esa acción deliberada de Jonás para, en lugar de ir hacia Nínive, que si usted tiene un mapa se dará cuenta de la zona en donde vivía Jonás, ¿verdad?, en la tierra de Israel. Se da cuenta usted que Nínive se encontraba al este y Tarsis se encontraba al otro lado, aunque no sabemos exactamente a dónde está Tarsis, porque es una realidad. Algunos y quizá la mayoría piensan que esto era cerca del estrecho de Gibraltar, ¿verdad? El punto donde casi se une el continente europeo con el continente africano, ¿verdad? España y África. Muchos creen que era ahí. Ahora, lo cierto es eso, que usted no llegaba a Nínive en barco. ¿Okay? Para llegar a Nínive era caminando, no había mar en Nínive. Entonces el hecho de que él haya agarrado una ruta hacia el mar nos habla de que él está yendo en el sentido contrario. Ahora, ¿por qué Jonás hizo eso? Tenemos que pensar un poco acerca de los asirios. Los asirios habían sido enemigos del pueblo de Israel por mucho tiempo, y el detalle con los asirios es que ellos eran una nación cruel. Ellos no solamente venían y saqueaban, sino que ellos eran crueles con las naciones a las cuales robaban, a las cuales hacían prisioneras, las naciones con las cuales hacían guerra, ¿verdad? Ellos torturaban, ellos mutilaban, ellos cortaban cabezas, ellos usaban cuerpos de personas en estacas para alumbrar jardines. O sea, esta gente era mala, ¿verdad? Un pueblo cruel que había abusado de Israel muchas veces. Y quizá, decía un comentarista, el patriotismo cerrado de Jonás, porque obviamente Jonás es israelita, pero me gustó esto que mencionó un hermano. El patriotismo cerrado de Jonás tomó preeminencia sobre su teología. El patriotismo cerrado de Jonás tomó preeminencia sobre su teología. Y estaba pensando un poco acerca de esta frase, porque muchas veces nuestros pensamientos políticos, raciales, sociales, económicos, toman preeminencia lo que tiene que ver con aquello que nosotros creemos basado en la Escritura. O sea, a final de cuentas, Jonás, como un buen israelita, era patriota,
Obviamente, como Pablo lo describe en el libro de Romanos, ¿verdad? Se jactaba de la ley, ellos tenían la ley de Dios, eran el pueblo de Dios, tenían las promesas, tenían todo este conjunto de bendiciones dadas por el Señor. Pero dice la Escritura que él prefirió ir hacia el otro lado que obedecer a Dios. Y en este punto, ¿verdad? El patriotismo, tomando preeminencia sobre la teología, yo creo que muchas veces nosotros podemos ser acusados de que nuestra política, nuestro partido político, nuestras inclinaciones sociales, nuestras inclinaciones culturales, o sea, muchas cosas toman preeminencia sobre nuestra teología. Y recuerden ustedes, recuerden cada uno de los que estamos aquí pensando y estudiando este pasaje de la Escritura, antes de ser cualquier cosa, antes de ser israelita, como en el caso de Jonás, antes de ser de México, antes de ser de donde usted sea, antes de la posición social, antes del privilegio en algún lugar en la obra de Dios, usted es un hijo de Dios, es un cristiano, y eso debe tener preeminencia por encima de todas las cosas. Aun cuando la labor que Dios nos manda hacer no va de acuerdo a lo que yo no estoy de acuerdo con eso. Sabe que aquí realmente su postura política no importa, porque aquí lo que importa es lo que Dios está diciendo, ¿ok? Tarsis era una ciudad, y es lo que se piensa, en la península ibérica, ¿verdad? Y a final de cuentas lo que sabemos es que era el lado opuesto de donde Dios le había mandado a Jonás ir, ¿verdad? Ya hemos mencionado que Jonás era un israelita de la tribu del reino del norte, ¿verdad? El reino de Israel, ¿verdad? Pero él también era un profeta de Dios. Si ustedes se dan cuenta, y es lo que hemos visto en nuestro pasaje, ¿verdad? Al final de cuentas, Jonás es un profeta, y lo vimos la semana pasada cuando vimos el pasaje de Segundo de Reyes, donde vimos acerca de Jonás un poco, ¿verdad? Pero sin embargo, siendo un profeta, la pregunta es, ¿realmente Jonás creía que podía huir de Dios? O sea, si vemos el aspecto teológico de la situación, o sea, un profeta de Dios, una persona que conoce la ley de Dios, las Escrituras, ¿puede realmente pensar que puede huir de Dios? El Salmo 139 nos recuerda con unas palabras bien interesantes lo necio que es tratar de huir de Dios, aunque el contexto del Salmo tiene que ver con la seguridad de saber que siempre estamos en la presencia de Dios. Sin embargo, para alguien que quizá piensa que puede huir de Dios, escuche lo que dice la Escritura. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces realmente no se puede huir de Dios, ¿ok? Entonces parece que en el momento cuando la palabra de Dios vino a Jonás, Jonás pudo pensar que él tenía la opción de o tomarlo o dejarlo. O sea, tenemos la opción, Dios lo manda, pero yo soy al final de cuentas el que decide si quiero obedecer o no quiero obedecer. Al fin y al cabo tengo esa oportunidad, ¿no es cierto? Bueno, si hablamos en cuanto a nuestra voluntad, sí, puede usted tomarla, ¿verdad? Aceptar la voluntad de Dios, obedecer, o puede simplemente desobedecer. Pero el punto es esto, para un cristiano la desobediencia no es opción. La desobediencia no es una de dos cosas. No dice Dios, ¿lo quieres así o lo quieres así? Dios te dice, debe ser así. Si tú no lo tomas, si tú no lo quieres de esa manera, entonces lo que tú haces se llama rebelión. Es completa desobediencia al Señor. Por eso cuando Dios habla, cuando Dios nos manda, debemos hacer dos cosas: escuchar y obedecer. Quizás las palabras que el sacerdote Elí le dijo a Samuel cuando Samuel era un joven y escuchaba la voz de Dios llamándole, Samuel, Samuel. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que le dijo Elí a Samuel? La próxima vez que escuches tu nombre, di, habla, que tu siervo escuche. Es lo que tendremos que hacer nosotros, ¿verdad? Decirle a Dios, habla a Dios, porque estoy dispuesto, estoy atento. Simplemente la desobediencia no es una opción. Entonces, mientras que muchos buscan viajar geográficamente más allá del alcance de Dios, es otro pensamiento bien interesante, escúchelo, ¿verdad? Muchos quizá pueden pensar que físicamente, geográficamente pueden moverse y tratar de huir de Dios, ¿verdad? Ahora, quizá usted no se siente de esa manera, ¿no? Yo realmente no he agarrado mis cosas y me he movido del lugar, pero escuche, muchos regularmente buscan viajar lejos de Dios en cuanto a su comportamiento. Es decir, no se mueven geográficamente de un lugar a otra región, pero en su actitud hacia Dios
tratan de huir de Dios, tratan de huir del llamado a la obra, tratan de huir a alguna comisión específica, algún mandamiento específico. Es decir, aunque no nos movemos geográficamente o huimos geográficamente de Dios, muchas veces queremos huir o estamos huyendo en nuestro comportamiento. Y el mismo Salmo que leímos, el Salmo 139, nos dice que aún cuando tú te alejas en tu comportamiento, es decir, en tu rebelión, tú te alejas de Dios, déjame decirte, aún en tu rebelión, Dios está. El Salmo 139, versículo 11 dice, escuchen, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, que si usted está andando en tinieblas, porque piensa que de esa manera puede librarse de Dios, la Escritura dice que aún en nuestra rebelión, aún en nuestro pecado, Dios se encuentra allí. Entonces, hemos visto la comisión de Jonás, ¿verdad? Clara, una comisión clara, justa, soberana. Hemos visto la reacción de Jonás, que en lugar de obedecer a Dios, él pone sus prejuicios en primer lugar y él agarra el rumbo completamente opuesto, ¿verdad? Consideremos la tormenta y Jonás. Versículos 4 al 6. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Saben qué? El libro de Jonás es un libro que nos permite ver la acción soberana de Dios. No hay nada que detenga a Dios. No solamente su presencia se encuentra en todo lugar, se encuentra ahí cuando tú buscas huir de Dios, se encuentra ahí si tú estás en medio de un pez, se encuentra ahí si estás debajo de una calabacera. O sea, al final de cuentas, Dios está en todo lugar. Pero también podemos ver el poder de Dios controlando las circunstancias para lograr sus propósitos. Y lo primero que encontramos aquí es el gran viento que se levanta. Dios siendo soberano, ¿verdad? Y haciendo que una tormenta se levante tan grande, ¿verdad? Tan atemorizante, que estos personajes, estos marineros, estas personas expertas, que quizá día tras día, semana tras semana, salían para enfrentarse a la naturaleza del mar, quizá no habían visto nunca, ¿verdad? Un hermano alguna vez que compartía sobre Jonás decía, quizás esa tormenta era para ellos como que la tormenta estaba en contra de ellos, literalmente, era como casi verle brazos a la tormenta y la tormenta simplemente está en nuestra contra. Y esto nos enseña, primero que nada, que nadie puede escapar, ya vimos que nadie puede escapar de Dios, pero escúchenme bien, nadie puede escapar de las consecuencias, porque a final de cuentas, aunque de forma soberana Dios estaba permitiendo esta tormenta, la tormenta, a final de cuentas, era una consecuencia de la rebelión de Jonás. Y Gálatas 6:7 nos dice lo siguiente, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, también cosechará. Pero ese versículo empieza bien interesante, no te engañes. No pienses que puedes escapar de las consecuencias de tu rebelión, las consecuencias de tu desobediencia, tarde o temprano van a venir. Y van a venir como una consecuencia natural o van a venir con una consecuencia aún sobrenatural de Dios. Porque ahorita vamos a ver cómo es que aún Dios, por el amor que le tiene a sus hijos, Dios disciplina a sus hijos cuando se portan mal. ¿Okay? Cuando desobedecemos y no queremos escuchar su voz como hijos suyos, Dios habla y Dios trata disciplinándonos, haciendo lo que tenga que hacer para traernos de nuevo a sus caminos. ¿Y saben qué? Cuando Dios disciplina, Dios disciplina. Ahora, definitivamente en su disciplina, Dios muestra su gracia, definitivamente su amor, su compasión, pero Dios hará lo que tenga que hacer para llamar nuestra atención y para traernos de vuelta a Él. Hebreos 12, versículo 6 dice lo siguiente, porque el Señor al que ama, disciplina, y escúcheme bien esta palabra, y azota a todo el que recibe por hijo. Yo sé que es una palabra que no nos gusta, no es una palabra culturalmente, políticamente correcta,
pero es la palabra que la Escritura usa cuando Dios trata con sus hijos. Dios azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, Dios va a disciplinarnos. Ahora, en ocasiones la disciplina de Dios va a ser formativa. O sea, Dios va a traer disciplina a nuestras vidas simplemente para moldear, para forjar, para ayudarnos en nuestro caminar con el Señor. Pero en ocasiones esa disciplina va a ser correctiva. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para traernos a Él cuando nosotros somos obstinados en persistir en nuestros caminos. Y si eres hijo de Dios y estás viviendo en desobediencia, espera la disciplina de Dios. No pienses que te puedes librar, no pienses que te puedes burlar de Dios. Va a llegar. Si no eres hijo de Dios, yo podría decirte hasta cierto punto, entonces no te preocupes. Quizá vengan consecuencias naturales, ¿verdad? De tus errores, de tus decisiones. Pero si no eres hijo de Dios, Dios no va a tratar contigo. Y eso debe causarte terror. Pensar que eres hijo de Dios y que realmente no lo eres. Porque Dios no va a disciplinar a aquellos que no son sus hijos. Pensamiento interesante. Entonces, las consecuencias de nuestra indecisión y muchas veces de nuestra rebeldía, siempre, no solamente van a llegar, sino también van a afectar a los que nos rodean. Nada de lo que nosotros hagamos, sea bien o mal, afecta solamente a nosotros. Siempre afectamos a los que nos rodean. Cuando usted ve en la Escritura y usted ve en la vida decisiones erróneas, decisiones equivocadas en la vida, en la familia, en el matrimonio, como padres, como trabajadores y como cristianos, no solamente sufre el individuo rebelde, también sufren los que le rodean. No podemos tener una actitud egoísta en donde uno dice, es mi vida y qué, yo tomo decisiones y qué, no importa, a nadie le importa, no afecto a nadie. Usted se equivoca. Usted siempre que vive en rebelión va a afectar a los demás. Y en este caso, déjenme decirlo estas palabras, estos pobres marineros, ¿qué culpa tenían de Jonás? ¿Ok? Sí, estos ciertamente eran unos paganos, era un grupo de personas que adoraban diferentes dioses, porque los vamos a ver ahorita orando cada quien a su Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Lo que notamos o lo que encontramos es que la rebelión de Jonás es la que pone a estos personajes, a estos hombres, en una situación que ellos no tenían nada que ver, ¿ok? Los marineros definitivamente eran paganos. Ellos, dentro de su capacidad y su habilidad, hicieron todo lo que sabían hacer. ¿Qué era? Clamar a sus dioses y tratar de salvarse por sus propias fuerzas. ¿No esa es la realidad que encontramos en nuestro mundo alrededor? El mundo sin Dios es lo que hace. La gente clama a sus dioses. Y no solamente hablo de la idolatría hacia ídolos, ¿verdad? Santos, vírgenes, sino cualquier cosa en la que el hombre ha puesto su esperanza, cualquier cosa en la que el hombre ha hecho un Dios. El hombre sin Dios va a clamar a su Dios. Cada quien va a clamar a su Dios. Primera cosa. La segunda cosa, estarán haciendo lo que puedan por salvarse a sí mismos. Y nosotros que conocemos el Evangelio, nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que no hay Dios sino solamente el Dios de Israel. No existe otro Dios excepto el Dios que adoramos, el Dios de la Biblia, el único Dios que escucha. Él no es un Dios que hay que moverlo de un lugar a otro, no es un Dios que hay que sacudirlo, no es un Dios que perece. Él es el Dios eterno y sabemos que Él da salvación. No tenemos que luchar por obtener la salvación. Él la da, es su gracia, es un regalo que Él nos da en la persona de su Hijo. Pero la persona sin Dios hará solamente lo que puede hacer. Cada quien clamando a sus dioses y cada quien esforzándose por tratar de salvarse. Y cuando la escena cambia, ¿qué vemos? Que mientras estos personajes están clamando a sus dioses y cada uno de ellos tratando de salvarse y salvar la nave, dice la Biblia que Jonás se había bajado al interior de la nave y simplemente él se había echado a dormir. Jonás era indiferente. Mientras los paganos oraban a sus dioses, Jonás dormía. Es decir, el que tenía al Dios verdadero duerme de forma indiferente, ¿verdad? De una forma descuidada, simplemente no le importa. Y aquellos que no tienen a Dios clamaban con desesperación a sus dioses. Qué escena tan triste. Porque si el día de hoy consideramos lo que es nuestra vida cristiana y nuestro cristianismo, podemos vernos casi igual. Imagínese usted en su lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en su lugar de escuela, donde usted se relaciona con otras personas.
puede ver la gente alrededor clamando a sus dioses, puede ver la gente alrededor tomándose de lo que puede para tener algún tipo de esperanza, de fortaleza, y usted es muy santo, muy espiritual, muy religioso. No conocen a Dios, ellos no conocen a Dios, ellos son paganos. Pero espiritualmente usted duerme, porque mientras ellos claman a sus dioses falsos, usted que es cristiano no está clamando a Dios verdadero, no está clamando a Dios por dirección, por gracia para su propia vida, no está clamando por la vida de ellos, usted simplemente duerme. Y yo creo que la palabra que el patrón de la nave le dice a Jonás nos queda a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, deja de dormir y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y sí, sabemos, Él tiene compasión, Él salva. Entonces, vemos que la tormenta de Jonás simplemente es indiferente. Sin embargo, ¿qué encontramos? Cuando vemos a los paganos ya teniendo una interacción con Jonás, primero que nada vemos cómo es que Jonás es descubierto. En el versículo 7 al 12 prácticamente hay un interrogatorio generalizado, ¿verdad? Mientras dice el versículo 7 que cada uno, ¿verdad? Dijeron cada uno a su compañero, vengan, echemos suertes. Dense cuenta, ya habían estado ellos orando a sus dioses, ¿ok? Clamando a sus dioses. Ya habían estado tratando de dirigir la nave a tierra firme y no habían podido, ¿ok? Lo que sigue, ¿qué es? Vamos a echar suertes. Vamos a saber quién es el culpable por el que nos encontramos hoy aquí. Entonces, puede usted imaginarse a la escena, ¿verdad? Personas posiblemente de diferentes nacionalidades, diferentes obviamente ideologías, religiones, ¿verdad? En ese mismo barco. Pues vamos a ver quién es el culpable. Y dice la Biblia que echaron suertes, y la suerte, por suerte, entre comillas, cae sobre Jonás. Es interesante, le preguntan en el versículo 8. Ellos le dijeron, decláranos ahora ¿por qué nos ha venido este mal? O sea, ¿cómo es que ellos entendieron de alguna forma? Ok, tú tienes la respuesta, ok, hemos visto alguna cosa, tú eres diferente a los demás, eres indiferente ante la tormenta, entonces, y la suerte acaba de caer sobre ti, entonces explícanos por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Entonces le hacen varias preguntas. Dinos qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra, de qué pueblo eres. O sea, casi es un interrogatorio, ahí, dinos todo. Lo único que contesta Jonás es lo siguiente: yo soy hebreo. Ahora, esta palabra que sigue, esta frase que sigue a mí me impresiona de Jonás. Temo a Jehová. Evidentemente él no temía a Jehová porque estaba huyendo de Jehová. No había un temor en Dios porque realmente él no estaba obedeciendo a Dios. Pero bueno, dice, soy hebreo, temo a Jehová. ¿Y quién es Jehová? Pues es el Dios de los cielos. Escuche, que hizo el mar y la tierra. Y la escritura dice que aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque en el interrogatorio salió, ¿verdad?, que Jonás estaba huyendo de este Dios del mar y Dios de la tierra. Y prácticamente lo que le dicen es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero vamos a pensar un poco. Primero vemos la soberanía de Dios, una vez más, no solamente creando una tormenta, sino que ahora vemos que Dios, ¿verdad?, dirige a que la suerte, ¿verdad?, caiga sobre Jonás. Ahora sabemos que la suerte era una forma en la que muchas veces en los tiempos antiguos se buscaba la voluntad de los dioses, y en algunas ocasiones todavía en el pueblo de Israel existía este sistema de echar suertes. Ahora Proverbios 13:33 nos dice algo interesante acerca de ese sistema, que realmente no es algo en lo que nosotros debemos basar nuestras decisiones, ¿verdad? Pero Proverbios 13:33 dice, a final de cuentas, déjenme ver, me equivoqué, no es 13:33, me equivoqué en el pasaje. Bueno, el pasaje prácticamente dice, mejor luego lo voy a encontrar, ¿verdad? Que la suerte es hecha en el regazo, pero de Jehová es la determinación. Es decir, que a final de cuentas Dios es el que dirige las cosas. La suerte realmente no existe. No se trata de aventar una moneda al aire. Nosotros no tenemos que hacerlo. Vamos a aventar los dados. Vamos a ver como Gedeón, ¿verdad? Vamos a sacar la piel del becerro y ver si cae agua encima. No. Usted tiene la palabra de Dios para saber su voluntad. Usted no tiene que andarle inventando o averiguándose formas para poder entender y conocer la voluntad de Dios. Pero en este caso, Dios permite que esta suerte cayera precisamente sobre Jonás. Ahora, no sabemos cuándo tuvieron más miedo los marineros, ¿verdad? Si cuando vieron la gran tormenta o cuando Jonás les dijo quién era, y no solamente quién era, sino que él realmente estaba huyendo de Dios. Y ellos entendieron inmediatamente, esa tormenta realmente está en contra de este
hombre. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Jonás, verdad? Prácticamente Jonás le dice, ¿saben qué? Lo que pueden hacer es simplemente tírenme por la borda. Prácticamente tírenme del barco, ¿verdad? Una vez que yo me saquen del barco, miren, la tormenta se va a terminar. Dice versículo 11, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque dice la Biblia que el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces lo que dijo Jonás fue esto, tómenme, échenme al mar y el mar se va a aquietar. Dice, porque yo sé, atención. ¿Se acuerdan que yo les mencioné el aspecto de la rebelión, la desobediencia? Actos deliberados en contra de Dios. Jonás dice, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y uno podría decir, Jonás, y si lo sabes, ¿por qué huiste? Jonás, y si lo sabes, ¿por qué te bajaste a dormir? Jonás, si lo sabes, ¿por qué eres tan indiferente a tu rebelión? Jonás dice, mátenme y con eso se va a calmar, porque yo sé que es por mi causa que toda esta realidad, toda esta situación ha venido. Y de alguna forma Jonás pensó que todo iba a acabar con su muerte, ¿verdad? Los animó a echarme al mar, ¿verdad? De esa forma, por un lado, los paganos no tendrían que sufrir por la rebelión de Jonás, pero para la conveniencia propia de Jonás, ¿verdad? Si él muere, pues no tendría que ir a Nínive. La pregunta es, ¿era necesario que él muriera? O sea, ¿esa era la solución realmente? O sea, que Jonás dijera, aviéntenme y todo se va a acabar. ¿Qué acaso no pudo haberse arrepentido? Aún viendo esa tormenta, yo no sé ustedes. Estos marineros estaban acostumbrados a tormenta, estaban espantados. Jonás no estaba acostumbrado a ninguna tormenta, no era un hombre de mar y él estaba indiferente. Uno diría, Jonás, estás viendo a Dios actuar y no te hincas, ¿verdad? No te arrodillas. Bueno, él podría haberse simplemente arrepentido. Sin embargo, él no lo hizo, ¿verdad? No se arrepintió. Él sabía, porque lo vamos a ver en el capítulo 4, que Dios es un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios piadoso. Y sin embargo, no se arrepiente. Prefiere que lo avienten por la borda, prefiere morir y que ahí acabe todo. Pero tenemos que recordar que Dios se agrada de aquel que se arrepiente. Dios se agrada de aquel que confiesa su pecado. Pero era evidente que con esto que está diciendo Jonás, aviéntenme del barco y todo se va a acabar, es evidente que Jonás no se ha arrepentido. Entonces podemos decir en este momento, ¿verdad? Que los paganos mostraron más misericordia a Jonás de lo que Jonás buscó mostrar a los ninivitas. Porque dense cuenta que ellos no lo aventaron inmediatamente. El versículo 13 dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron, escuchen, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Es decir, ellos no arrojaron inmediatamente a Jonás. Lo que está diciendo la escritura es que ellos trataron todavía de salvar la nave. O sea, ellos tuvieron compasión de Jonás. Ellos eran paganos. Ellos podrían simplemente haber dicho, no se hable más y ahí vas, ¿verdad? Hubieran aventado simplemente a Jonás del barco. Pero estos hombres tuvieron más misericordia y en cierta forma mostraron más gracia de la que Jonás estaba manifestando en este momento. Trataron de salvar el barco, trataron de acercarse a la orilla. Sin embargo, dice la escritura, ¿verdad? No pudieron. Porque ¿quién puede contra la disciplina de Dios? Y el milagro más grande que encontramos en el capítulo 1, hermanos, es ver no una tormenta levantarse, no ver que la suerte cae sobre Jonás, ni siquiera el hecho de que Dios permite que Jonás sea disciplinado a ser echado del barco, porque hasta ese momento para Jonás era el fin de todo. Él se iba a acabar, iba a morir ahogado, todo iba a terminar. Sin embargo, vemos que hay un milagro que es muchísimo más grande. Y no solamente fue el milagro más grande en ese capítulo. Hermanos y amigos, es el milagro más grande que aún el día de hoy podemos ver. Y es el de ver personas que viven o vivían alejadas de Dios, venir a Él, clamar a Él y volverse seguidores del Dios del cielo y de la tierra, del Dios vivo y verdadero. Quiero que noten este milagro. Podemos ver que estos hombres oran. Recuerden que ellos habían estado orando a su Dios, cada quien orando a su Dios, pero en este momento ellos ahora se dirigen a Dios
Y para que no haya confusión de que a lo mejor le están adorando a un dios de los egipcios, le están adorando a un dios de cualquier otra tierra, se dirigen a él por nombre: Jehová, te rogamos ahora, Jehová. Con eso ellos reconocen que Dios es un Dios personal. Usaron su nombre, quizás sin nunca haber oído de él, ¿verdad? Pero el hecho de que ellos se acercaran a Dios, no vemos que se acercaran de una forma exigente, ellos se acercaron con humildad, ellos se acercaron a él sabiendo que él podía escucharlos si ellos se acercaban de forma humilde. Ellos reconocieron en su oración también que no era la intención de ellos dañar a Jonás en lo más mínimo, sobre todo si este hombre es un seguidor del Dios del cielo y la tierra, ¿verdad? Mucho menos de esa forma. Pero también ellos reconocieron que Dios es soberano sobre todas las cosas y todopoderoso, porque ellos dicen al final de su oración: has hecho como has querido. Qué interesante, lo que hubiéramos querido ver en Jonás, lo que hubiéramos querido escuchar de Jonás, lo escuchamos de estos paganos, clamando a Jehová como un Dios personal, reconociendo su soberanía, humillándose ante él, reconociendo su poder y su autoridad por encima de todas las cosas. Pero no Jonás, ¿ok? No Jonás. Entonces los que nunca habían oído de Dios claman a él. Los que nunca habían oído de Dios reconocen sus virtudes y actúan en base a ese conocimiento muy breve que estaban teniendo del Señor. Estaban reaccionando al Dios vivo y verdadero. Qué diferente a este llamado siervo del Señor, ¿no es cierto? El siervo del Señor, todo lo contrario. Y luego dice el versículo 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, casi de forma inmediata, ¿verdad? El mar se aquietó de su furor. Era evidente, ¿verdad?, que Dios existía, era evidente que Dios escucha, y era evidente que todo lo que estaba pasando era por causa de Jonás. Dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Hermanos y amigos, estos personajes, estos hombres, pasaron de ser adoradores de dioses a volverse adoradores de Jehová. No dice la Biblia nada más de ellos, no lo dice la Biblia nada más de él, pero podemos ver que los marineros están reconociendo a Jehová como su propio Dios. Vemos cómo Dios, aún en medio de la rebelión de Jonás, permite y hace que estos hombres escuchen de Dios, conozcan a Dios y llegaran de esa forma a adorar al Dios de los cielos. Ahora, definitivamente, Jonás no predicó, él no tenía la intención de predicar y hablar a estos personajes acerca de la grandeza y misericordia de Dios, pero Dios usó este evento, aún en la rebelión de Jonás, para glorificarse a sí mismo sin la intervención de un predicador. Ahora, cualquiera de ustedes podría decir, entonces podemos ser rebeldes a Dios. Mire nada más, Dios puede usar mi rebelión. Es decir, sí, si yo no quiero obedecer a Dios en algún aspecto en mi vida, Él me está llamando y me está diciendo que yo haga las cosas de cierta forma, pero si yo lo quiero hacer de otra forma, mira, a final de cuentas, pues Dios va a tocar gente, mire, Dios va a hacer las cosas, Dios va a transformar, es Dios, sí, me va a disciplinar a mí, y a lo mejor termino tirado de la borda de un de la cubierta de un barco, pero bueno, a final de cuentas, Dios va a hacer su voluntad. Escúcheme bien, amigo, escúcheme bien, hermanos, ese no es el diseño de Dios para nosotros. Dios puede tomar nuestros errores, nuestra rebelión, nuestro pecado y convertirlo en algo que le traiga gloria. Dios lo puede hacer, pero no debemos burlarnos, no debemos tomar a menos la necesidad de respetar a Dios, de tener temor de Dios, de obedecerle y serles fieles con nuestra obediencia. No podemos tomar a menos, no solamente quién es Dios, no debemos tomar a menos el sacrificio de Cristo que fue dado para salvarnos, para hacernos sus hijos, porque cuando vivimos en rebelión, cuando actuamos con rebelión, según el libro de Hebreos, estamos en alguna forma pisoteando la sangre de Cristo. No podemos pecar de forma deliberada, no podemos pecar de forma voluntaria y abierta e indiferente. Debemos tener temor del Señor. Y sí, Dios ha salvado en medio de la rebelión. Sí, Dios ha salvado, Dios ha transformado, Dios ha tocado vidas, pero ese no es el diseño de Dios. Imagínese usted, si Dios puede tocar vidas
en medio de la rebelión de un creyente, ¿cuánto más podría Dios tocar con nuestra obediencia? Lo que vamos a ver es que a final de cuentas, cuando Jonás decide ir a Nínive, porque la historia no acaba aquí, nos daremos cuenta que Dios rescata a miles. En este momento fue solamente un grupo pequeño en la rebelión. Entonces, aunque Jonás era renuente en ver la salvación de los pecadores gentiles, Dios dijo, pues yo voy a salvar. No te pregunté si quieres tú ir y que sean salvos gentiles. ¿Sabes qué, Jonás? Yo voy a salvar gentiles y los voy a salvar aún en tu rebelión. Y aunque tú no lo vas a ver, a ti te van a aventar por la borda, pero yo salvaré a esos gentiles. Y Dios lo hizo. Dios no era renuente en salvar. Dios es un Dios que es presto en perdonar. Entonces son muchas cosas que podemos aprender en este pasaje. Entonces déjenme terminar con algunos pensamientos rápidamente, ¿ok? Mientras hoy muchos siguen clamando a sus dioses que no salvan, no ayudan, dioses que no oyen, mientras ellos claman a sus dioses e intentan salvarse a sí mismos, tristemente los que tienen al Dios verdadero duermen. Y esto, hermanos y amigos, es una tragedia. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11, tiene tal exhortación para los creyentes. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Debemos levantarnos del sueño. No durmamos mientras el mundo sigue clamando a sus dioses. No durmamos y seamos indiferentes mientras personas buscan salvarse a sí mismos. Levantémonos, dormilones, levantémonos y clamemos al Dios vivo y verdadero, que Él nos use para tocar la vida de personas. La segunda cosa que podemos aprender es: no podemos huir de Dios, no podemos huir de la comisión que Él nos ha dado. Si Dios ha decidido usarte, no es porque te necesite, ¿ok? Pero si Él ha decidido usarte, lo hará, quieras o no. Ahora, aquí el punto importante a resaltar es esto: no es porque te necesite Dios. Dios bien puede desecharnos a todos nosotros. Hay mejores instrumentos humanos que Dios podría usar que a mí o que a ti, ¿verdad? Pero cuando Dios ha decidido usarte, Dios te va a usar. No creas que puedes escapar de ese llamado del Señor. Por lo tanto, yo te digo de esta forma: es mejor que accedas por las buenas. Ahora, el caso de Jonás no fue como cuando Dios llamó a Moisés. Moisés dijo: Señor, pero yo no sé hablar, yo soy tartamudo, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Jeremías, ¿qué fue lo que dijo Jeremías? Señor, pero yo soy niño. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías dijo: yo soy un hombre de labios inmundos. Que en el caso de Jonás no fue eso. Jonás dijo simplemente: yo no quiero ir y no voy. Bueno, no puedes huir de Dios, ni de la comisión que Él te ha dado. No porque te necesite, sino por su gracia. Él podría desecharlo, no quiere decir está bien, pero Dios quiere usarnos para su gloria. Y por último, ¿qué tal si esta semana decides doblegar tu corazón a la voluntad del Señor y le pides a Él que te permita, le pidas a Él que te dé la fuerza, la sabiduría para poder hablarles a aquellos a tu alrededor que siguen adorando a dioses falsos? Que tú puedas hablarles a ellos del Dios del cielo y de la tierra, el Dios que hace todo de acuerdo a su voluntad, el Dios que es amplio en perdonar. ¿Qué tal si aceptas el reto y le dices a Dios: Dios, yo sé que tú me estás llamando y yo quiero ser fiel y yo quiero ser obediente? Entonces, en esta primera lección, en este primer capítulo, lo que hemos aprendido es Jonás corriendo de Dios, corriendo lejos de Dios, ¿ok? Estaremos viendo la próxima semana cómo es que Jonás corre hacia Dios. Pero tristemente no lo hace encima de un barco, no lo hace flotando en el mar, sino que lo va a hacer dentro del vientre de un pez. Primero Dios, lo veremos la próxima semana. Pues vamos a orar antes de terminar y darle gracias a Dios por la bendición de su obra, la bendición de su gracia que nos sostiene y de querernos usar. Y pues quiero pedirles que me acompañen a orar también, en especial, ¿verdad? Veo que está mi cuñada aquí, por lo menos al principio se conectó. Ella ha estado enferma por algunos días y pues pedir que Dios dé gracia en su cuerpo, que ella pueda estar mejor. Y pues aprovechando que todos estamos aquí, acompáñenme a orar para terminar esta lección y después de esto pues ya terminaremos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque yo creo que podemos vernos en Jonás
en muchas áreas, en muchos aspectos, en muchos momentos de nuestra vida como cristianos. Señor, vemos a un hombre que decide huir aun cuando ha escuchado tu voz de forma clara. Vemos a un personaje que no está dispuesto a someterse a ti, como quizá muchas veces nosotros lo hemos hecho. Quizá nosotros no hemos intentado ser deliberados, levantarnos y subirnos a un barco, irnos lejos de tu presencia, pero quizá nuestra actitud ha sido así, ha sido indiferente. Hemos buscado ignorar tu voz, Señor. Hemos buscado simplemente posponer aquello que tú nos mandas hacer, tanto lo que tiene que ver con nuestra vida personal, como también especialmente, como lo vemos en Jonás, ir y hablarle a los que no te conocen de ti. Señor, mientras seguimos con el estudio de Jonás, permítenos aprender, permítenos escuchar claramente tu voz y danos la sumisión y humildad para obedecer. Y Señor, queremos aprovechar esta oportunidad para orar por cada uno de mis hermanos y hermanas que son parte de este estudio en este momento y los que estarán siéndolo posteriormente. Pero queremos orar también, Señor, por mi cuñada Laura. Pedimos por tu gracia para ella, para su cuerpo, en este momento de enfermedad. Señor, hemos usado este tiempo en otras ocasiones para orar por algunas personas específicas y pedimos que tu gracia se manifieste en ella, Señor, que el medicamento que está tomando sea el correcto y que cumpla su propósito, Señor. Síguenos guardando a cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestras congregaciones, Señor. Danos sabiduría para cuidarnos, pero también, Señor, sabiduría para saber proclamar tu nombre en medio de esta situación. Gracias te damos por tu palabra una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Primero Dios, el próximo miércoles estoy viendo, y definitivamente yo sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Conforme vamos teniendo un poco más de libertad, muchos de nuestros ministerios empiezan a tener actividad de los miércoles y vi que varios de ustedes pues pusieron esto, ¿verdad? Que estaban sus reuniones de oración. Está bien, gracias a Dios, pero los que estamos aquí, pues seguimos adelante. Dios nos guarde, Dios nos ayude, y primero Dios nos vemos el próximo miércoles en este mismo medio, ¿verdad? Y a la misma hora. Dios les bendiga.